Bien, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa que empieza inevitablemente con el renovado protagonismo de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Mataron los policías del estado de Guerrero a un normalista, Yanqui Rotán, y pues Chilpancingo está de ascuas esperando a ver qué pasa. No lo ignoramos qué sucedió el día de hoy, pero la tesis que les planteo a ustedes, al auditorio, es que una vez más las víctimas vuelven a salir y una vez más el gobierno federal y los gobiernos estatales no saben cómo reaccionar. Un breve recorrido por la historia de las víctimas en la transición. 78, la huelga de doña Rosario Ibarra de Piedra en la catedral, toma por sorpresa al gobierno federal. Luego nos vamos de la violencia política, de la guerra sucia, a la violencia criminal, y ahí el sexenio de Felipe Calderón es donde las víctimas reaparecen con un vigor inusitado. Recordemos 2008, cuando Alejandro Martí, al que le matan a una hija de manera brutal, les increpa la clase política y les dice: si no pueden, renuncien. Fue portada en todos los diarios. 2010, el hijo del poeta, Javier Cecilia, es ejecutado con otros 6 muchachos en Morelos, en Cuernavaca, Morelos, y convoca una marcha nacional que llena el Zócalo. Por primera vez, creo, las víctimas llenan un Zócalo. En 2000, ese mismo movimiento por la paz con justicia y dignidad marcha hacia el sur y hacia el norte y surgen el movimiento de los y las desaparecidas en el norte. En el 2014 viene la trágica noche de Ayotzinapa, en septiembre, que toma por sorpresa a Peña Nieto y que desde entonces está permanentemente en las noticias, en la agenda política de justicia, porque son víctimas y porque se han movilizado los padres y madres y han recogido una enorme solidaridad nacional e internacional. 2 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador se compromete a esclarecer la verdad y crea una comisión de la verdad. No llega a ningún lado. Andrés Manuel opta por adoptar la versión del ejército de que no hay unos documentos, 806 documentos para ser preciso, y la semana pasada los normalistas enfurecidos tumban con una camioneta una puerta de Palacio Nacional. Y este viernes la policía del estado de Guerrero, de Morena, matan a Yanqui Gotán. Sí, sí. Además, un secretario de Seguridad militar en el gobierno de Guerrero, lo cual le da una particularidad al hecho. Yo veo 3 dimensiones o 3 elementos que merecen un análisis por separado. Por un lado, el propio movimiento de Ayotzinapa, ahora tienen una víctima directa de la policía guerrerense. Las investigaciones corren a cargo de la Fiscalía General de la República y naturalmente pues se juega su credibilidad si no establecen responsabilidades claras. Tenemos un Chilpancingo que está muy caliente por eso y hace algunas semanas el presidente decía que los amenazaron grupos criminales con haber tomado Chilpancingo y que él tomó la decisión de retirar la Guardia Nacional. Tendríamos, por tanto, violencia criminal y una violencia política que crece. Ayer quemaron 2 camionetas de la Guardia Nacional. Creo que el tema merece una lectura particular. Está por otro lado, pues el presidente hizo una narrativa que se ha enredado en la misma. Él dijo que esto iba a ser una investigación de Estado y convocó a Saldívar, convocó a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que se ha triturado en términos de credibilidad para muchos sectores con sus recientes declaraciones sobre la marcha sobre la democracia, y resulta que no hay una investigación concluyente, por lo menos no satisfactoria, para los grupos cercanos a Ayotzinapa. Vidulfo sigue diciendo que faltan estos 800 y pico de documentos que no han sido considerados y están pidiendo una reunión con el presidente. ¿Doblarán el presidente los de Ayotzinapa? La verdad es que no lo sé,
para el movimiento de la 4T ha sido relativamente fácil reordenar todas las críticas en el ámbito de que los reaccionarios, vendepatrias, todo lo que suelen decir para descalificar, pues es muy difícil que descalifiquen a los de Ayotzinapa precisamente con esos motes, sobre todo cuando, como ya relató Sergio, fueron directamente a Palacio Nacional y de forma muy agresiva atacaron. Habían atacado el Senado de la República con petardos, hay que decirlo, y también la Secretaría de Gobernación. Está terminando el gobierno y no hay solución al problema, con lo cual pues está literalmente heredando a la próxima presidenta el tema de Ayotzinapa y nuevamente la credibilidad de las instituciones. Bueno, frente a este problema que sí estoy de acuerdo es crucial que se llegue a algún tipo aceptable de solución. No la tenemos todavía, le quedan los 6 meses a Andrés Manuel. Espero que haya algo más sustantivo. No hay todavía una luz en el fondo del túnel y es un problema muy viejo, viejísimo. Ya aquí lo hemos discutido, que Guerrero tiene una estructura social y política muy peculiar, que por eso es que la independencia, cuando ya la acabaron, porque realmente acabó, se destruyó el movimiento de independencia, el único lugar que quedó fue Guerrero, por inaccesible y dificilísimo de poner en orden. En esta peculiaridad entran las normales. Las normales son un fenómeno interesantísimo que se ha querido acabar con ellas desde el gobierno desde hace mucho tiempo. Su momento cumbre pues es el cardenismo, es la educación como única vía para muchos en el sector rural más perjudicado, y no han podido acabar con ellas. Yo diría que no deberíamos de intentar acabar con ellas, pero sí tener en cuenta que son centros de un activismo político fuerte, un activismo político con razón, porque otros tengo mis dudas, pero en este sí se tiene razón y son duros, porque la vida es dura con ellos. Entonces hay que respetar a las normales y hay que tomarlas en cuenta de una manera que no se tuvo en el pasado inmediato y que ahora representan un punto muy difícil para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum ya dijo que ella sí le entra, pero es una pena. Yo en la semana pasada, si recuerdan, dije aquí que me había llamado la atención que entre las 100 promesas de Claudia no estaba Ayotzinapa, cuando sí era parte de las promesas de López Obrador. Y yo interpreté diciendo, pues es que Claudia yo creo que se quiere lavar las manos y ya dejar ese asunto por la paz, porque... Pero claro, ante lo que ocurrió, pues ya dijo, yo le voy a seguir. Lo que me lleva a pensar a mí esto, no le pueden dar carpetazo legal porque quedan muy mal. Ahora, ¿lo pueden resolver? Pues no lo hicieron en estos años, porque Encinas, que era el principal abanderado de esa causa y el que insistía en que era el Estado, pero el Estado refiriéndose al gobierno federal, pues no presentó nada sólido, ¿no? Y pues por eso ya lo quitaron, sino que otra razón. Y ahora López Obrador en las últimas semanas, ya desde hace tiempo, pero lo ha venido repitiendo, dice, sí, decíamos que era el Estado, pero es que también las alcaldías son Estado, que era lo que muchos decíamos, ¿no? Fue la alcaldía de Iguala, cuyo alcalde respaldó López Obrador en su momento, en la campaña, y eran del PRD, es cierto, cuando pasó eso, era PRD y el gobernador también era PRD. Pero el chiste era transferírselo al gobierno federal. Y de ahí todo esto fue el Estado, el Ejército, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que Claudia, obviamente por presión política, dice, yo lo retomo. Pero mi hipótesis, ya veremos con el tiempo, es de que le va a ir pateando el asunto. Si no tienen realmente con qué demostrar otra cosa distinta a la verdad histórica, yo tengo la impresión de que no le van a dar carpetazo, así si ya se cerró, pero van a ir pateando el asunto. Y de hecho, por ejemplo, están ahí los restos que encontraron en Cocula y que no los han querido mandar a Innsbruck para ver si corresponden o no a estos estudiantes.
Porque en el caso que dijeran sí son de los estudiantes, se cae toda la hipótesis que ha manejado pues todo este grupo de que la verdad histórica estaba totalmente inventada y apartada de la realidad. Creo que ya ahora estamos en otra etapa que va al corazón del pacto de la impunidad que existe entre crimen organizado o represores y gobernantes que los protegen, del presidente de la República hacia abajo, y se objetiva en esos 806, 808 documentos. ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué el ejército dice que no los tiene pese a que existe evidencia hasta los números de los documentos? Porque al parecer, y cito simplemente lo que dicen los especialistas en Ayotzinapa, son las transcripciones de las conversaciones que se dieron esa noche entre el aparato del Estado, ¿sí?, autoridades municipales, estatales, federales, incluido el ejército, y criminales. Y como el pacto de la impunidad supone que la evidencia no va a salir, se puede lanzar hipótesis, pero la evidencia no se da. Los nombres de los francotiradores de la noche de Tlatelolco no los conocemos. Sabemos que fueron oficiales del ejército, del Estado Mayor Presidencial, pero no sabemos los nombres. En fin, creo que esa es la clave y es ahí donde se va a centrar el debate, como las grabaciones de Richard Nixon del Watergate. A mí me resulta enigmático porque el presidente no lo hace. O sea, finalmente aquí hay un tema, tenemos el relato de Vidulfo y toda la gente de Ayotzinapa diciendo no les da la gana darnos a conocer eso. Y yo me lo he preguntado 1000 veces, ¿qué incentivo podría tener López Obrador para no darlos? Y sigo sin tener una respuesta. Lo que es evidente es que el presidente ha tratado de resolver políticamente a su usanza, hablando de una conjura internacional. Dijo que el GIEI metió ahí a Emilio Álvarez y Casa, los rectores de la Ibero, gente que estuvo con él y que lo ha estado ayudando durante muchísimos años, y a todos esos los barrió. Si puede hacer eso con gente que lo ha acompañado históricamente, ¿por qué razón tendría que estar ocultando? Lo pregunto de forma, digamos, especulativa, ¿por qué tendría que estar amparando a finales de su sexenio esos pactos de impunidad? La verdad es que me lo sigo preguntando. Es un talón de Aquiles, sí, es un talón de Aquiles de la 4T. En esta mesa, desde luego, la 4T no es particularmente bien vista, pero reconozco que es uno de los talones, quizá el más evidente en este momento, y que sí sería bueno que la presidencia sacara esos documentos si es que existen, y si no existen, que muestre por qué no existen, pero que ya dejemos a los documentos resuelto eso, y si finalmente todo se centra en el ejército no de la 4T, sino del ejército de la época en concreto del PRI, que tiene sus raíces en la lucha antiguerrillera de los años 70, en la Guerra Sucia, y que trae consigo toda esta podredumbre del antiguo régimen y que está aquí haciendo un estrago de la patada. A mí me parece, y también lo dijimos al principio del gobierno, ya cuando López Obrador fue presidente y tocamos ese tema, dije, es que ahora la posición de López Obrador va a ser bastante más incómoda, porque una cosa es acusar al ejército desde la oposición, y por cierto en estos días estuvo circulando un video de Fernández Noroña en el 15 o 16 contra el ejército, todo, pues sí, estaban afuera en la oposición y entonces que se estaba involucrando al ejército, con o sin fundamento, no lo sé, no tengo los elementos, pero desde luego que era el ejército, paz, paz, paz. Y ahora Fernández Noroña no creo que me haya hablado contra el ejército. Cuando ya eres el presidente y resulta que el ejército se convierte en un instrumento de tu gobierno y en un aliado como lo ha sido, pues quedó allí medio entrampado entre darle por su lado al ejército o continuar con esa postura más radical de los padres y sus aliados. Sí, es el ejército, Lorenzo, coincido plenamente contigo, nos tenemos que ir a una pausa.
Y este viernes volvimos a tener el Zócalo capitalino pleno con una marea violeta. Las mujeres volvieron a desfilar. No volvimos a tener la bandera izada, la bandera monumental en el Zócalo, que empieza a ser como un elemento de lo que gusta o gusta menos en el gobierno. En cualquier caso, este movimiento en plenas campañas electorales no se decantó por ninguna de las fuerzas políticas, es decir, entró con su propia legitimidad social y fue impresionante ver los ríos y ríos de mujeres que llegaban en tono eminentemente pacífico. Había unas vanguardias de las encapuchadas que estuvieron desde Ciudad Universitaria, donde me tocó verlas, hasta el Zócalo capitalino, generando esta confrontación directa, pero fue un movimiento mucho más pacífico que el de años anteriores y creo que el mensaje resonó en todo el país. Mujeres víctimas de todo tipo, es decir, la colección, el memorial de agravios nos da como para hablar todo el programa de eso, y una política pública que no alcanza a centrar todavía en la dinámica propia de las mujeres, solo en la violencia, sino en las múltiples esferas de lo que significa este modelo patriarcal, este modelo que las excluye. Tenemos brechas de todo tipo, el Coneval documentó varias, ¿no? Ser pobre en México significa, la pobreza tiene un rostro más duro cuando se refiere a las mujeres, y se manifestaron, creo que con todo vigor para quien quiera escucharla. Es un movimiento que a lo largo de los años ha venido ganando no solo legitimidad, sino como todo buen movimiento social, culturalmente nos está cambiando a todos, incluso a los más reacios. En los más reacios a la transformación van dándose cuenta que efectivamente este reclamo, esta petición del movimiento de las mujeres no solo es legítimo, sino verdaderamente urgente. ¿Cómo vieron las movilizaciones? Adelante. No, yo la vi muy bien y quiero referirme a mi propia experiencia porque vale la pena. En el Colegio de México se propuso hace tiempo, cuando el presidente era Víctor Urquidi, un programa para la mujer. Yo era entonces, el único puesto directivo que he tenido por ahí, y en la junta de directores se propuso. Me pareció extrañísimo, un programa para la mujer. De momento pensé, bueno, ¿y por qué para el hombre no hay uno? Me costó trabajo entender lo que el presidente del colegio traía. Él andaba por el mundo todo el tiempo, y entonces traía ya ese tema a la mesa desde fuera. Y sí hubo entre sorpresa, que fue la mía, indiferencia y en cierto momento oposición. Costó mucho en una institución de enseñanza superior y de investigación en ciencias sociales, no fue fácil. Ahora ya tiene un programa completo, ya la presidenta del colegio es mujer, etcétera. Y desde el profesorado hasta los estudiantes ya entran en esta dinámica. Pero costó mucho en una institución que se suponía que nos adelantábamos. Y no nos adelantamos. Esta manifestación del día 8 es bien profunda, porque México, como el resto del mundo, no tenemos nada en particular, salvo canciones de machismo y de jaliscienses, machos y bragados. No lo digo por Sergio, pero puede que por ahí vaya la cosa. El punto es que sí nos ha cambiado, para bien. Sí. No, me río porque tienes toda la razón. A mí me educaron con el machismo de Jalisco y tuve que me dieron una revolcada a mis relaciones con las mujeres ya de la Ciudad de México y del extranjero, que me hicieron transformarme, me pusieron a leer a Simón de Beauvoir para poder entender qué carajos estaba pasando. Sí. Regreso un recordatorio. En el 75 fue Echeverría el que organizó la primera gran conferencia mundial en México sobre los derechos de la mujer, que era un machín redomado. Pero regreso a la marcha del viernes, porque es cierto, el país ha cambiado, pero lo más que me pareció más llamativo fue que la marcha o
El grupo más oficial lo encabezaban las buscadoras. De las madres. Las colectivas de buscadoras de desaparecidos y desaparecidas. Es bien revelador de lo que está pasando en México porque, y aquí regreso para hacer una aclaración, quienes simpatizamos con las causas sociales y con la izquierda, estamos a favor de candidatos o de movimientos en virtud de los posicionamientos que toman. No, en mi caso yo no me he hipotecado con ninguno de los movimientos y el problema con Andrés Manuel López Obrador y con la 4T es que se rehúsan a reconocer la tragedia de los desaparecidos y se rehúsan a reconocer la legitimidad de las buscadoras. Tiene que venir un movimiento de mujeres que llene el Zócalo para pedirles, ustedes encabecen la marcha para lanzar la señal de que su causa es prioritaria. Y sí es prioritaria. Y que la 4T no toda, porque la Ciudad de México, debo decir, con Sheinbaum fue bastante sensible al tema. Pero como movimiento ha sido omiso, se está quedando atrás, se está quedando fuera. Pero eso no es un problema de quienes estamos observando, sino de quienes no están dispuestos a entender el humor social, que sí se reflejó el viernes y que se reflejó esta semana. Ayotzinapa y las mujeres siguen siendo temas prioritarios. Yo creo que este movimiento feminismo, desde sus orígenes históricos, digamos fines del siglo XIX, principios del XX, con el sufragismo de las mujeres, pero con toda esta idea de que tenía que haber equidad entre géneros en todos sentidos, siempre ha sido un movimiento por definición progresista. No diría yo necesariamente de izquierda en términos de cercanía con el marxismo ni nada de eso, no, pero progresista, liberal, frente al conservadurismo, que es toda esta idea de que la mujer pues no le corresponde, no tiene por qué votar, la mujer es para tener hijos y así hacer la comida. Pues es una visión ultraconservadora. Entonces el feminismo, por esencia y por definición, es progresista. Y por eso muchos grupos de mujeres, me acuerdo que estaban antes de la elección del 18, con López Obrador, porque decía, bueno, este es el camino del progresismo, lo demás representa conservadurismo, en particular el PAN, entonces con López Obrador. Y sin embargo, muy pronto este movimiento chocó con López Obrador, porque ellas, precisamente exigiendo seguridad, pues lo exigen a quien tiene esa posibilidad, que es el gobierno de cualquier partido, pero en esta ocasión tocó a López Obrador, y López Obrador empezó a acusarlas de que ya estaban manipuladas por los conservadores. Puso incluso, si se acuerdan, aquel ejemplo de Lucas Alamán acusando a Leona Vicario, ¿no? Como una visión conservadora, decir, ustedes ya las están manipulando los conservadores, cuando no es cierto. Sigue siendo un programa, un proyecto de progreso, un proyecto de a futuro, de equidad, no de conservadurismo. Y justamente a partir de ahí, muchas de las mujeres que habían venido apoyando a López Obrador, muchas de ellas escritoras, periodistas, conductoras, académicas, le dicen, no, señor presidente, no estamos manipulados por los conservadores. Hemos luchado en esto desde hace mucho tiempo y tiene una legitimidad propia el movimiento. No nos confunda con que ahora nos manipulan Lucas Alamán, ¿verdad? También dijo que manipulaban a los de Ayotzinapa. Bueno, todos son manipulados menos los que coinciden con él. Pero yo creo que dos plazas llenas, el movimiento rosa y el movimiento violeta, a prácticamente cualquier demócrata lo deberían interpelar. Decir, a ver, ¿por qué se reúnen aquí a pedirme primero el movimiento de la democracia y ahora el movimiento violeta? Yo quito la bandera, que para mí es la señal del presidente de apoya o desaprueba un movimiento, y decir, ¿qué me vienen a pedir estas señoras? ¿Que yo dimita algún movimiento político? Había que escucharlas y decían, queremos dignidad, queremos justicia, queremos un país que sea receptivo a sus efectivamente demandas, y no le iban a pedir nada que no fuera algo absolutamente decoroso. Por eso creo que sus voces en las coberturas de prácticamente todos los medios resonaban con una fuerza enorme, y decir, mire, una mujer que está diciendo que el marido la violaba, o están pidiendo las buscadoras que cómo se atreven a rasurar de 120 y tantos mil desaparecidos a 12,000 por un criterio absolutamente partidista o facciosa, sonaron con una enorme fuerza. Yo creo que un demócrata lo que debe hacer es oírlas y por supuesto atenderlas, porque creo que su demanda es perfectamente legítima.
Sí, pero bueno, en fin, el hecho es que entramos a las elecciones en las cuales evidentemente todas las causas, todas las reivindicaciones van a revolcarse con las peticiones del voto. Vamos, ahí sí no tenemos ninguna posibilidad de escape. Pero, Y probablemente sea correcto que así sea, ¿no? pues sí, Pues pero estás la debatiendo el marcha futuro del del país. 8 de marzo, es la fecha que tiene el calendario. Sí. Pudo haber sido el 10 de diciembre, con derechos humanos, que no se marcha ese día, por cierto, generalmente, pero es el 8 de marzo y en todo el mundo tú lo ves, en todo el mundo, que marchan por diferentes razones y exigiendo diferentes causas o atenciones. Aquí en México el tema, yo insisto, siguen siendo el drama de las y los desaparecidos y no localizados. Estamos en 115,000 personas que no se encuentran y quienes lo están buscando son las madres, bueno, las mujeres sobre todo. Bueno, pero volvamos al tema de las mujeres, sí. Lo aceptable y sorprendente y positivo es que no se mezcló Claro. con, tú decías, aquí se mezcla todo, esto no se mezcló entre el ambiente electoral y la posición y demanda de las mujeres. Yo puedo decir que gentes de la 4T fueron a la marcha, conscientes de que podía ser manipulada y se encontraron con que no lo fue. Entonces coinciden lo del movimiento de la oposición con que llenó el Zócalo y esta que también la llenó, pero son muy distintos y no, Claro. no debemos de echar a un lado el hecho de que pudieron no mezclarlos. Eso me gustó mucho. Yo solo destacaría que de las diferentes marchas que hubo en distintas partes del país, claro, yo no estoy a favor de que se use la violencia, la destrucción, aunque estoy con la causa de las mujeres, pero entonces ponen vallas y que las policías y a veces sale de control, pero en este caso en Zacatecas hubo una represión muy dura contra algunas de las mujeres, innecesaria, se ve. Uno entiende que de repente tienes que contener a las mujeres, etcétera, pero ahí se vio una represión que no era necesaria y brutal contra varias de las Se vio efectivamente, y también se vio que en Francia reforman la Constitución para darle a las mujeres el derecho a abortar libremente. Aquí reformamos la Constitución para 1000 razones diferentes, pero no para ampliar los derechos de las mujeres. Pausa, volvemos. Bueno, y vamos a las campañas, llevamos una semana apenas, serán 3 meses, pero desde luego que ya dan mucho que decir, porque sí, en algunos eventos Claudia no pudo ir y eso le costó de alguna manera una chifliza a un evento de Banamex, y que si va a ir a las universidades privadas o no. Por otro lado, los ataques mutuos, porque igual que se le ataca, digamos, al gobierno de López Obrador de un montón de cosas, pero a Claudia, que si lo de la línea 12 otra vez, que sacarlo de la escuela Repsamen que se cayó en su momento, en fin, vienen ataques hacia los candidatos, pero también del otro lado, porque recordemos que Xochitl también está acusada de que siendo alcalde, pues hizo ahí algunas tranzas con una casa grande, etcétera. Yo no sé si eso está probado o no. No sé si eventualmente llega a la cuestión judicial, pero ya sabemos que en las campañas los ataques, lo que llamamos campañas negativas, siempre están presentes. Casi es como una parte sustancial de las elecciones democráticas. Los ataques sobre todo por donde sabes que hay algún punto que le encontraste. A veces vienen también mentiras, porque miente que algo mancha, pero el chiste es ver con lupa por dónde puede haber ahí alguna falla y entonces haces la campaña negativa. Según estudiosos de las campañas que he leído, dicen que las campañas negativas, cuando sí tienen algún fundamento, electoralmente son mucho más eficaces que las campañas positivas, que tienes que combinar, por supuesto, también, porque siempre es decir,
qué propones, cuáles son tus objetivos, cómo le vas a hacer. También por ahí hay ataques mutuos de decir, pues está diciendo tal cosa, pero no dice cómo, porque esa es la parte más complicada. Una cosa es decir, te puedo dar pensiones a los 60, a los 55 años, pero no te digo de dónde vas a sacar el dinero. Bueno, eso ya es cosa menor, ¿no? No, yo veo interesantes las campañas, veo una Claudia Sheinbaum todavía muy bien ubicada en las encuestas, que está jugando a retener el balón todo lo que pueda, no se arriesga en foros complicados, es decir, a ver si voy punteando, no veo por qué tengo que ir a explicar cosas que pues me pueden en un momento determinado sacar de la línea. Dos, sigue teniendo un planeta llamado presidente, que la sigo opacando. Este tema de las refinerías, de eso no. ¿Pero quién está en campaña? ¿El presidente o Claudia Sheinbaum? El presidente ayer subió a sus redes sociales una polémica con Maines y con Xóchitl Gálvez. Sí, para Claudia Sheinbaum no deja de ser un problema el que no logra que a la semana de la campaña la atención esté centrada en ella, que es lo que debería ser lógico a estas alturas. Por otro lado, Xóchitl Gálvez sigue jugando efectivamente a tratar de remontar cualquier oportunidad, dada la distancia que las encuestas reflejan, para ella es magnífica. Yo sigo viendo electoralmente un país dividido en 4 grupos, el de los incondicionales de Claudia Sheinbaum. No importa que de Mauleón revele que recibieron dinero de sabrá Dios dónde. Tienes un grupo de incondicionales que va a decir, nosotros estamos con ella, haga lo que haga o diga lo que diga. Tienes un grupo incondicional de críticos que digan, no importa lo que digan, que la economía está bien, que el peso se ha apreciado, que la inversión está en 25 puntos del PIB, este gobierno es tóxico y van a votar por Xóchitl. O sea, eso ahí ya no hay nada que hacer, pero veo 2 cuerpos sociales que son bastante más fluidos y supongo que ahí es donde se va a disputar la campaña. Los progubernamentales pasivos, esto que Cayetán Álvarez de Toledo llamó los burros de Troya, es decir, estudiantes, etcétera, que hoy se dan cuenta que hay muchas cosas que no están funcionando en el país, incluido el ataque a las instituciones democráticas, pero que pues siguen diciendo, ¿sabe qué? Este gobierno es justiciero, es un gobierno sensible, López Obrador nos cae bien, y bueno, Claudia Sheinbaum será diferente. Es un grupo muy importante, yo creo que habrá que ver si lo muestra. Y el otro es el del grupo que no está encuadrado en ninguna fuerza política, que yo creo que son repartidores, todos los que trabajan en los servicios, que no reciben ni beneficios, ni becas, ni pensiones, y el gobierno ni los ve ni los oye. Voy a referir a otro ángulo positivo que está pasando hoy lunes. Un encuentro en el Secut, en el Centro Cultural Tlatelolco, a donde van a ir los 3 candidatos. Cada uno por su lado. Hoy en la mañana ya estuvo Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano, dio un discurso, en fin. ¿Por qué van? Cuando, no sé si recuerdan, hace ya 1 año y pico, mataron a 2 jesuitas en Chihuahua, y se genera un movimiento impulsado por los jesuitas y las universidades iberoamericanas, el sistema de las universidades jesuitas, la Conferencia Episcopal Mexicana, los obispos y las órdenes religiosas, para armar un documento de lo que se espera del próximo gobierno sobre diferentes temas. Conozco la iniciativa bien porque el Seminario sobre Violencia y Paz, Rodrigo Peña, el director ejecutivo, ha estado participando y nosotros colaboramos en la elaboración de la parte de seguridad. Lo importante es que van a firmar los 3, al parecer, un documento en el cual se comprometen a hacer un viraje de fondo en la política, en la estrategia de seguridad, que los jesuitas y muchos analistas y universitarios consideramos que debe revisarse a fondo, gane quien gane, porque lo que tenemos no está funcionando adecuadamente. Lo saludable es que pues están yendo y ya están empezando no solo a hacer pronunciamientos, sino a firmar documentos. Desconozco todavía el texto completo, lo sabremos en unas horas, lo veremos en unas horas, pero me parece que son buenas noticias de que hay una disposición de los 13 personas que aspiran a la presidencia de escuchar voces que tienen opiniones consensadas sobre un problema enorme, gigante, el principal que tiene en este momento el país, de acuerdo a las encuestas de opinión. Bueno, esto de que
Leonardo no entiende por qué el presidente no es hecho a un lado para que brille Claudia. Es que Claudia no quiere hacerlo a un lado. Es una ficha positiva para ella. Y una y otra vez en sus discursos pone al presidente por delante, va a insistir en que es la continuación con otras, obviamente el tiempo cambia, con otras intensidades, pero no tiene por qué hacerlo a un lado si el presidente tiene ese respaldo en la opinión pública en una circunstancia de gran polarización política en el país. Entonces, yo lo veo como natural y lógico que tenga que ver al presidente como una parte importante de sus elementos positivos. No echarlo a un lado. Y por otro, el tema de las campañas sucias, porque ese sí, el hecho de que Jorge Castañeda haya hecho estas declaraciones en donde pide un manual de campaña sucia para aplicarlo a fondo, eso sí viene del lado de la oposición. No sé si Jorge tenga alguna... Nada. Absolutamente nada que ver. Pero, no, él da sus opiniones. Él da sus opiniones desde esa perspectiva. El tema de la guerra sucia, bueno, ya es imposible evitarla. Sería prudente no tenerla, pero no va a ser posible. Y lo que dices, José Antonio, de que tiene mucho sentido usar la guerra sucia, pues sí, sí lo tiene. Creo que para el conjunto del país no es precisamente lo mejor, pero es inevitable. Yo no lo quiero justificar o que se entienda que lo justifico. Es en términos de pragmatismo político, por un lado, se ha visto que son inevitables en las campañas electorales de todas partes. No sé si en algún país por ahí de esos muy avanzados, a lo mejor ahí no. Pero que los estudios dicen que pueden ser más eficaces la campaña negativa. Repito, sobre todo cuando sí le das a una cosa real, alguna debilidad real, un flanco, pues eso es un hecho, y entonces los partidos y los candidatos, en la medida en que la ley no se los prohíba, pues lo utilizan, pero por todos lados. Una anécdota interesante. Me tocó ir de observador a la elección de 2008 en Estados Unidos. Y me encontré, días antes, llegamos antes de la elección, me encontré con un anuncio de los republicanos que decía cosas en contra de Obama y terminaba diciendo: Obama, un peligro para Estados Unidos. Entonces, y ahorita Trump está diciéndole a Biden que es corrupto, en fin, creo que es inevitable. No las justifico moralmente, pero son útiles. Bueno, de todas maneras hay que ver qué es exactamente una campaña negra, que creo que hay que discutir más es si hay dinero del exterior. Por ejemplo, en este hashtag de narcopresidente, que hoy sigue siendo tendencia, si hay dinero del extranjero. Eso, yo creo que eso habría que averiguarlo. Que digan, pues el presidente dice que la oposición es lo más corrupto que hay en el planeta, él considera que eso no es campaña sucia, pero atiendo lo que me dice Lorenzo Meyer. Uno no debe intervenir porque la ley lo prohíbe. Él pidió el cállate chachalaca y en esta época le dicen, esto es campaña, usted no debería estar interviniendo en las elecciones porque la candidata es Claudia Sheinbaum. Y segundo, yo creo, Lorenzo, que tienes toda la razón, es un activo político, pero es una forma profundamente patriarcal esta de, como yo soy el presidente más querido, voy a responder por mi candidata. Si fuera su hija, si fuera su sobrina, si fuera su nuera, le dirían, déjame contestar a mí, papá, déjame demostrarle a la nación que tú, cuán brillante eres, estás ahí y estás conmigo. Pero la contestación, a mi juicio, en campaña, es demostrarlo. No sé, creo que tiene un nombre en inglés esto, cuando un hombre habla por una mujer. Déjame defenderte porque pero es que el ataque fue al López Obrador, no fue... Hablando de la refinería, pues ya son temas de propuestas para el siguiente sexenio, ¿no? Pero las refinerías la está haciendo él y la modernizó él. Entonces un ataque a él y quedarse callado, yo no considero que sea la mejor respuesta quedarse callado. Mira, en fin, es uno de los... Las guerras sucias en redes sociales es uno de los grandes temas de este momento en el mundo entero.
Sí, la cosa es lo que digan los candidatos también. Entonces sí tiene que haber una línea en donde no caigas, digamos, en la calumnia. Ahí sí estoy de acuerdo en que... Pero en fin, se acaba este segmento, nos vamos al último. Como es costumbre ya en estos últimos programas, en la última parte lo dedicamos a asuntos internacionales. Y vaya que si tenemos una canasta, un arcoíris de temas internacionales. Pero propongo que nos refiramos a uno muy concreto, porque está cercano a nosotros, y que es Haití. Haití es un caso terrible de una nación que nunca pudo construirse y que ahora va camino, si las cosas siguen la inercia que llevan, a una total caos en esa zona. Recordemos que la isla está dividida en dos. De un lado está Dominicana, tendrá Dominicana problemas, pero como Estado-nación funciona. Haití simplemente ha dejado de funcionar. Que conste que fue la primera de las zonas de los imperios europeos que ahora consideramos América Latina en independizarse. Tuvo un problema terrible que no tuvimos nosotros, que estaba compuesto básicamente por esclavos. Esclavos que no se mezclaban entre sí, tenían lenguas distintas, venían de lados diferentes del África y no pudieron tener un mínimo de identidad como conjunto. Sin embargo, fueron lo suficientemente hábiles como para derrotar a un ejército francés que llegó a reconquistarlos, porque la fuente, la mezcla de esclavitud con producción de azúcar, le dio mucho dinero a Francia. Pero el precio que han tenido que pagar por esa acción, por ese intento de independizarse y de crear su propia nación en situaciones terribles, ha sido muy alto. Y nosotros no estamos haciendo lo suficiente para ayudarles. El tema es cómo sales de eso. O sea, si viésemos a Haití como un problema médico, yo entiendo que la política apasiona, pero quieren a ver, ¿qué haces con un país que ha tenido distintas formas de gobierno? El vecino Dominicana también la ha tenido. Tuvo una dictadura, la de Trujillo, la del Chivo, que fue terrible, pero era funcional en términos de gobernabilidad. Del lado de Haití tuvieron a los Doc, a los Papá y Baby Doc, y aquellos fue siempre un desastre. Después vino Aristide, recuerdo, además tuvimos ocasión de oírlo varias veces en México, y la esperanza en los 90s de que un hombre vinculado a los jesuitas, una visión humanitaria, iba a sacar a Haití precisamente del atolladero ese en el que vive, y tampoco funcionó. Pues vino la intervención internacional, en este caso Brasil, con el liderazgo de Lula, entró y dijo, nosotros encabezamos la fuerza multinacional, mientras México veía para el otro lado. Fue la época que nos presionaban tanto con entrar a las operaciones de mantenimiento de paz, decir, oye, uruguayos y brasileños resuelven lo que los mexicanos no quieren arreglar. Bueno, finalmente ya decidimos entrar y hemos hecho un esfuerzo mayor con Haití, pero han pasado 20 y tantos años y tampoco se arregla. Y ahora, pues, discutes. Yo recuerdo una discusión en CELAC que se fundó hace algunos años entre dos mandatarios que decían, a ver, si tomáramos la tesis de Piketty, de restaurar, que Francia le devolviera a Haití todo lo que se supone que históricamente le quitó, y decían dos presidentes de izquierda de Sudamérica, se lo robarían hoy los políticos haitianos o caería en manos de las bandas y las pandillas. Por tanto, sí tenemos un problema. Hoy Alicia Bárcena hablaba del tema, decía, todos debemos entrar. Clinton en su momento hizo como expresidente un enorme esfuerzo por tratar de restaurar Haití, pero sigue siendo un enigma porque es de todos los países de Latinoamérica que en general somos un desastre, el peor de todos, y no se le encuentra, digamos, una salida, ni intervención internacional, ni democracia, ni ahora sacan que el modelo Bukele, yo soy muy escéptico de que eso vaya a funcionar en un país tan desarticulado. En 1999 estuve en la elección de Aristide, Jean-Bertrand Aristide, sacerdote salesiano, perdón. Salesiano. Iba a decir siciliano, no, salesiano. Tiene razón. Que sus mítines de su movimiento La Velázquez, a luz de agua que limpia la mugre,
se separaba un haitiano con un gallo, que era su símbolo. Cuando iba a llegar y empezaba a cacaraquear el gallo y entraba Aristide, era una adoración de la multitud, una adoración que se diluyó en la corrupción y la ineficiencia. Y sí, en el mundo hay una preocupación genuina por lo que pasa en Haití. En mayo va a haber una conferencia internacional en el Colegio de México que junto con la principal universidad privada Quisqueya, así se llama. Haitiana. Aquí en la Ciudad de México, y van a venir pues académicos de diferentes partes del mundo a discutir qué se puede hacer planteándose estas preguntas. Yo voy a tener una participación, eso no importa. Lo que importa es que conversando con los colegas que la están organizando, Carlos Alba y Gustavo Vega, me decían, el problema que tenemos es que es una universidad a la que no van los estudiantes porque está en el centro de la ciudad y el centro de la ciudad está tomado por las bandas de paramilitares. Sí. Es decir, imagínense el auditorio, lo que es Haití, que, digamos, la Universidad de Sor Juana, que está en pleno centro, en San Jerónimo, organizar un evento internacional y nadie, o sus cursos no pudiera ir ningún estudiante porque están ocupadas por los sicarios que ocuparon la zona. Ese es Haití en este momento. Evidentemente hay una preocupación internacional porque es una forma extrema de Estado fallido. Y bueno, ya ha llegado el momento, a quien le interese, con gusto les transmito. Se va a transmitir por internet 2 días seguidos a discutir y qué podemos hacer desde la Academia Mexicana para contribuir a apoyarlos en lo que sea posible. Dices, Leonardo, que en general en América Latina somos un desastre. Yo coincido en general y mantengo la tesis, no digo que sea un hecho porque puede ser controvertida, de que la dificultad que hemos tenido en estos 200 años de independencia en América Latina en general para construir y consolidar democracias, sobre todo democracias funcionales, y que se mantengan, que no caigan bajo golpes de Estado, demagogos populistas, etcétera, tiene que ver mucho con el tipo de colonización que tuvimos. Españoles, con la Iglesia de Estado, Portugal pues era muy parecido a lo de... Mientras que por arriba, pues aunque fueron de diferentes países, tuvieron una colonización distinta, Estados Unidos y Canadá, pero Haití sí es una excepción, sí es algo distinto. No solo porque hayan sido franceses en lugar de españoles, no sé qué tanto tenga que ver o no, sino que su propio desarrollo también en términos de esclavitud, azúcar, pues le generó también una serie de trabas para que eventualmente pudiera, ya no digamos ser democracia, sino un Estado-nación. Aunque efectivamente, digamos, en Estados Unidos y en Canadá también hubo presencia francesa, la Luisiana primero y una parte de Canadá, pero al final de cuentas ahí se impusieron de los distintos países que iban para allá, los ingleses. Entonces fue un tipo de colonización muy distinta a la que prevaleció en América Latina. Pero Haití efectivamente sí parece ser un caso totalmente diferente al resto, y ahí sí podemos decir que es un Estado fallido. Desde luego que lo podemos decir, y está llevado a su extremo la brutalidad del colonialismo, porque esa parte quedó libre de las sociedades originales americanas. Fue terreno libre. Llegaron oleadas de esclavos, pero esclavos de diferentes partes, con diferentes lenguas, con diferentes formas culturales. Y no se mezclaron, sino que la brutalidad de la esclavitud hizo que fuera más fácil explotarlos hasta la muerte que dejarlos que tuvieran hijos y que se echaran raíces ahí y en el tiempo crear la masa mínima para una nación. No hay esa masa ahí. Por lo tanto, no hay el mínimo que sí había en las otras partes de América Latina para hacer una nación. Yo discrepo sonoramente de las matrices culturales, es decir, que ve que entonces es diferente de Haití porque los colonizaron los franceses, o porque México es más civilizado que El Salvador en términos de
justicia social o por qué Uruguay ha logrado instituciones democráticas y nosotros no, tienen algo. Yo le llamo inteligencia colectiva y capacidad de los países y condiciones para irse abriendo un camino diferente. Nosotros, con todos los problemas, hemos tratado de edificar un país medianamente funcional, pero yo no creo en las matrices culturales porque bueno, sería un problema grave. Lo que sigue siendo un enigma en ciencia política es por qué un país una y otra vez se encuentra ante el fracaso. Y la verdad es que no hay una respuesta clara, ¿no? Porque no creo que sean franceses o porque sean de origen africano que bueno, tenga uno que explicar la tragedia haitiana. Ahí yo creo que, si me permito introducir una variable que ha pesado muchísimo en la historia haitiana, es el intervencionismo de Estados Unidos. Porque lastró un desarrollo natural, porque es la primera república que se crea en lo que es ahora América Latina, y sin embargo tuvo que anular varias reformas por la intervención de otros países. Bueno, yo tendría como responderle a Leonardo, pero ya no. Vámonos porque terminamos. Qué pena. Responde. Qué pena.